Bien, entonces vamos a ver ahí. Entonces vamos a resolver algunos ejercicios. Entonces el primer ejercicio dice, aquí lo principal es escribir bien las variables y darse cuenta a medida que uno lee los ejercicios si es que las variables son proporcionales o son inversamente proporcionales. Entonces dice, se ha estimado que tres digitadoras, entonces uno va viendo, voy a usar el símbolo gato para la cantidad, entonces la cantidad de digitadoras pueden transcribir un libro que tiene 1200 hojas, entonces la cantidad de hojas, ¿sí? En un periodo de 15 días, entonces el periodo del tiempo. Entonces tenemos que tres digitadoras, entonces transcriben un libro de 1200 hojas en 15 días si trabajan 4 horas diarias. Entonces podemos aquí anotar el tiempo de inmediato en horas, son 15 por 4, ¿ven? Y al mismo ritmo todas ellas, eso es importante. Y después si se les pidiera transcribir un segundo libro, pero ahora tiene 2800 hojas, ¿sí? Entonces, ¿cuántas horas diarias deberían trabajar? Entonces, para terminar en exactamente, quiero que trabajen 20 días, no tengo idea cuántas horas, pero quiero que sean las mismas digitadoras, entonces las mismas tres digitadoras. Entonces lo que hay que ver es que estas variables, que son en este caso la cantidad de digitadoras, la cantidad de hojas y el tiempo en horas, entonces hay que ver cómo varían ellas. ¿Ya? Y una vez que tengamos establecido el cómo varían ellas, entonces uno puede resolver el problema. Entonces, si la cantidad de digitadoras en este caso es constante, entonces si uno aumenta la cantidad de hojas, aumenta el tiempo en trabajo. Entonces, visto de ese modo, uno lo que hace, ¿sí?, es que esto es a esto, como esto es a esto, ¿sí? Y una vez que tenemos eso planteado, entonces es fácil decir que 1200 es a 2800, como la proporción que hay entre ellos, 15 por 4 es a 20 por x. Y si uno resuelve de aquí despejando, es decir, esto lo multiplico con eso y eso lo multiplico con eso, me queda entonces 1200 por 20x es igual a 2800 por 15 por 4. Simplificamos todo lo que se pueda, los ceros. Después simplificamos, nos queda 240x igual a 30, 3 por 8, 20. ¿Estoy bien? 28. No, voy a simplificar, más fácil. 15 por 4, así que x queda 7, ¿sí? Esto es 7 por 4 por 15 por 4. 4 por 15, esto que está acá es 60 y 60 por 4 es 240, se simplifica. Así que esto es x igual 7. Entonces se van a tardar, la respuesta sería entonces, ¿cuántas horas diarias deberían trabajar para terminar en exactamente 20 días? Entonces la respuesta es 7 horas. Bien, eso entonces el primer ejercicio. Segundo ejercicio es, dice un automóvil, vamos a hacer la parte A primero. Entonces dice un automóvil recorre 250 kilómetros en 3 horas, ¿cuántos kilómetros habrá recorrido en 2 horas si lo hace al mismo ritmo? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos aquí la cantidad de kilómetros, ¿sí?, y acá el tiempo. Entonces, recorrer 250 kilómetros se demora 3 horas. Entonces, ¿cuántos kilómetros ha recorrido en 2 horas? Entonces, queremos saber aquí cuántos kilómetros. Entonces, primero vemos si yo quiero andar más kilómetros, entonces necesito más tiempo, así que son proporcionales, por lo tanto 250 es a x, como 3 es a 2, y entonces me queda que x es igual, despejando, 500 dividido en 3, y no sé cuánto es eso, pero lo que sea.
¿ok? Eso es la cantidad de kilómetros. Entonces, respuesta, entonces 500 partido por 3 kilómetros. ¿Bien? Vamos a la parte B. La parte B dice, al llegar al hotel nos han dado un mapa con los lugares de interés de la ciudad y nos han dicho que 5 centímetros del mapa representan 600 metros. Entonces, centímetros de mapa, ¿sí? Y aquí metros, supongo que en la realidad, metros de la realidad, sí. Entonces nos dice que 5 centímetros de mapa corresponden a 600 metros, ¿bien? Y queremos ir a un parque que se encuentra a 8 centímetros en el mapa, ¿sí? Aquí dice 8 centímetros del hotel en el mapa. Entonces queremos ver a cuántos metros corresponde. Y aquí establecemos la proporción, se aumentan los centímetros en mapa, entonces aumenta la cantidad de metros. Eso dice que 5 es a 8, como 600 es a X. Entonces resolvemos aquí cruzado y queda entonces que 5X es igual a 8 por 600. Simplificamos, me queda dividido en 5, 600 es 120. Así que X igual a 960. Por lo tanto, la pregunta es a qué distancia del hotel se encuentra el parque. Entonces la respuesta es a 960 metros. ¿Sí? Eso entonces el ejercicio 11. Vamos con el 12. Entonces el 12 dice en la parte A, dice 4 hombres hacen una obra en 12 días. Entonces aquí la cantidad de hombres son 4. Y hacen una obra en el tiempo, en 12 días, tiempo en días, ¿sí? ¿En cuántos días podrían hacer la misma obra 7 hombres? Entonces aquí, ojo con esto, porque aquí cambia un poco el sentido de proporcionalidad. Si tengo más gente trabajando, entonces me demoro menos en hacer la obra, ¿sí? Y bajo esa premisa entonces, cuando son inversamente proporcionales, entonces lo que hay que hacer es que esto por esto tiene que ser igual a esto por esto. ¿Ok? Entonces se tiene que 4 por 12 es igual a 7 por X, y entonces X es igual a 48 partido por 7, haciendo el despeje, y eso será 6, algo días. Lo cual es razonable porque si yo tengo 4 personas, se demoran 12 días en algo, entonces 7 personas, que es mayor que 12, se tienen que demorar entonces menos tiempo. ¿Y cuánto tiempo? 6, algo días. ¿Ok? Entonces, respuesta, 6, no sé, ahí habría que hacer el cálculo, 10. ¿Bien? Vamos a la parte B. La parte B dice, una cuadrilla de obreros ha hecho una obra en 20 días trabajando 6 horas diarias. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces tenemos que, no nos dicen cuántos obreros son, así que lo que tenemos es que la cantidad de días, si esta cuadrilla de obreros trabaja 20 días y trabajan cada día entonces la cantidad de horas, 6 horas, entonces hacen cierto trabajo. La pregunta es cuántos días se van a tardar si en vez de trabajar 6 horas, trabajan 8 horas. Entonces, ojo con esto. Si yo aumento la cantidad de horas, ¿sí? Entonces disminuye la cantidad de días porque logro completar más tiempo. Entonces lo que estoy diciendo es que 20 por 6, ¿sí? La proporcionalidad aquí entre el producto de estos dos números tiene que ser igual al producto de esos dos números. Entonces 8 por X, y de aquí entonces X es igual a 20 por 6 partido por 8, y eso da, no sé, esto dividido en 4 me queda 5, me queda 2, me queda 3, entonces X igual a 15. Por lo tanto, aquí la respuesta es 15 días. Entonces, de nuevo, chequeemos que es razonable que si ellos trabajan más horas cada día, entonces se demoran ahora 15 días en hacer el mismo trabajo. ¿Bien? Son inversamente
proporcionales. Y BC, entonces, ¿qué dice el ejercicio C? Dice, 5 llaves abiertas con flujo constante durante 8 horas diarias han consumido una cantidad de agua equivalente a un valor de 20.000 pesos. Entonces, la cantidad de llaves, sí, probablemente no vamos a ocupar todas las variables, pero mejor no anotarlas todas durante 8 horas diarias. Entonces, el tiempo en horas son, entonces, 5 llaves en 8 horas, que dice, han consumido una cantidad de agua equivalente a un valor de 20.000 pesos. Entonces, consumen 20.000 pesos. Y después dice, ¿cuál es el precio del vertido de 15 llaves abiertas? Entonces, ahora tengo 15 llaves abiertas, con el mismo flujo que las anteriores, pero ahora durante los mismos días, en vez de estar 8 horas, van a estar 12 horas. 12 horas, y quiero saber cuánto equivale eso en plata. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tenemos aquí que tratar de que hay muchas formas de resolver este ejercicio, ¿eh? Pero tenemos que tratar de que una de las variables que no son, ¿sí?, la variable que nos están preguntando, en este caso el precio, tenemos que dejarla constante, ¿de acuerdo? Y aquí entonces lo que conviene es, en este caso, la cantidad de llaves por la multiplicidad del 5 y el 13. Entonces, si uno analiza esta condición, este dato, ¿sí?, entonces ese dato uno lo puede transformar y decir, ok, si 5 llaves durante 8 horas consumen 20.000 pesos, entonces 15 llaves, que es el triple, ¿sí?, en las mismas 8 horas van a consumir 60.000 pesos. ¿De acuerdo? Y de esa manera, entonces tenemos que esta variable ahora es la misma para los datos que nos piden. Y ahora, por lo tanto, la proporcionalidad solo hay que estudiarla entre estas dos variables. ¿Bien? Y es más fácil entonces resolver el ejercicio. Y es más o menos razonable aquí que si aumenta la cantidad de tiempo que tengo estas llaves, supongo que encendí abiertas, entonces aumenta la cantidad de consumo. Por lo tanto, aquí hay proporcionalidad directa. Uy, no me queda hoja. Entonces tengo que 12, lo voy a tratar de hacer chiquitito. Lo tenía en este color. Entonces 12 es a 8, como X es a 60.000. Entonces tengo que 12 por 60.000 partido por 8 es X. Y de ahí entonces despejamos, aquí me queda dividido en 4, me queda 3, y aquí 2, me queda 30.000. Entonces la respuesta es que el consumo es equivalente a 90.000 pesos. ¿Sí? Eso. Vamos entonces al ejercicio, nos quedan solo dos ya, el 13 y el 14. A ver. Bien, entonces estamos en el ejercicio 13, ¿sí? Entonces vamos viendo lo que dice la parte A. La parte A dice que hay dos obreros, entonces la cantidad de obreros es 2, que trabajan 9 horas diarias, entonces la cantidad de horas son 9, y construyen un muro en 4 días, ¿ok? Entonces la pregunta es, ¿cuánto se van a demorar ahora 5 obreros? Es decir, aumento la cantidad de gente trabajando, pero ahora en vez de trabajar 9 horas al día, van a trabajar 6 horas diarias, y la pregunta es, ¿cuántos días necesito trabajar? Entonces, igual que antes, lo que observamos es que si aumenta la cantidad de obreros, entonces, si tengo más gente, debiera demorarme menos días. Entonces vamos a tratar de estandarizar una de las variables, y aquí la que conviene, según yo, pueden elegir cualquiera que no sea la variable donde está la incógnita, que en este caso son los días. Entonces vamos a estandarizar esta, que es lo más fácil. Entonces para eso vamos a tomar este dato, esta línea de datos, ¿bien? Y lo que hacemos acá es que entonces, si dos obreros
en vez de trabajar 9 horas diarias, trabajan 3 horas diarias, ¿sí? Entonces tienen que demorar 12 días, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si yo disminuyo en un tercio esto que está acá tiene que ser constante. Uy, ¿dónde? Con este color. Esto que está acá, si trabajo 9, no, me equivoqué. Ahí sí. Si trabajo 9 horas diarias, ¿bien? Durante 4 días, entonces lo mismo que trabaje 3 horas diarias durante 12 días, ¿de acuerdo? Y entonces el dato que tengo después es que entonces ahora sí tengo mismos dos obreros, pero ahora trabajan 6 horas diarias, es decir, aumento el doble, entonces aquí disminuye a 6 los días en que trabajo. ¿Ok? De nuevo estamos usando esta relación de acá. Entonces ahora copiamos los datos. Tengo que, estos son los datos con los que trabajo y mis variables son la cantidad de obreros, que si aumenta la cantidad de obreros, entonces tiene que disminuir la cantidad de días, ¿de acuerdo? Y en todos los días, y eso es lo que estandarizamos, en todos los días se está trabajando 6 horas diarias. Por lo tanto, aquí hay proporcionalidad inversa, entonces el producto dice que de aquí 2 por 6 tiene que ser igual a 5 por x, y por lo tanto x es 12 dividido en 5 la cantidad de días, y eso es entonces 2,4 cantidad de días, lo cual es razonable porque si aumento, ¿sí? Casi que duplico la cantidad de obreros, entonces disminuye a casi la mitad la cantidad de días en que trabajo. ¿Bien? Entonces aquí la respuesta es, escribámosla, la respuesta es igual a 2,4 días. ¿Bien? Y la parte B dice una colonia de 55.000 bacterias. Entonces la cantidad de bacterias son 55.000. Consumen 2 gramos de carne, entonces gramos de carne son 2, ¿sí? En el tiempo, que son 20 minutos, el tiempo en minutos, ¿ok? Entonces la pregunta es, ¿cuánto se van a demorar 87.000 bacterias en consumir 3 gramos de carne? Y la pregunta es, ¿cuántos minutos se van a demorar esas bacterias? ¿De acuerdo? Entonces lo que observamos es que si hay más bacterias, yo supongo que será así. Entonces supongo que van a consumir más carne y se van a demorar menos tiempo en hacer esa acción. ¿Okay? Entonces hay que tratar de que una de las variables quede constante, ¿sí? Porque hay 3, o quede estandarizada a la otra. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de estandarizar esta, ¿sí? Y aquí lo más fácil entonces es tomar este dato y tratar de convertirlo en qué. Entonces, si yo quiero que estas bacterias consuman en 20 minutos 1 gramo de carne, entonces yo necesito la mitad de las bacterias, y la mitad de 55.000 es 27.500, ¿sí? Y si ahora entonces yo quiero que consuman 3 gramos de carne en 20 minutos, necesito el triple de 27.500, que yo lo calculé antes, créanme que es 82.500. ¿Ok? Entonces ahora tenemos ese dato, tenemos este dato, ¿eh? Ya tenemos estandarizada la variable de los gramos de carne, sí, gramos de carne, y entonces ahora queremos establecer la relación que hay entre la cantidad de bacterias, ¿sí? Y el tiempo. Entonces, si yo aumento la cantidad de bacterias, debiera disminuir la cantidad de tiempo que se demoran, perdón, esas bacterias en consumir los 3 gramos de carne. Entonces aquí hay, como dijimos antes, una relación inversa, proporcionalidad inversa, o son inversamente proporcionales. Entonces 82.500 por 20 es igual a 87.000 por X,
y entonces X despejando se van los ceros. ¿Sí? Me queda 825 por 2 partido por 87, y eso, yo hice el cálculo y quedó parecido a 18,96, que sería la cantidad de días, sí, perdón, eran tiempo en minutos, la cantidad de minutos que se demoran estas bacterias en consumir estos 3 gramos de carne. Entonces, chequemos la razonabilidad del problema. Es qué cosa, si yo tengo esta cantidad de bacterias y se demoran 20 minutos, si yo aumento la cantidad de bacterias, tendrían que demorarse menos minutos, porque tengo más bacterias en este caso comiendo, ¿sí? Entonces la cantidad de minutos son 18,96. Y la respuesta, entonces 18,96, que no es exacto, si es parecido, minutos. ¿Vean? Eso. Y por último, el ejercicio 14 dice que, vamos viendo, 7 trabajadores cavan zanjas durante, entonces a ver, la cantidad de trabajadores, son 7, cavan zanjas durante 5 horas al día, entonces la cantidad de horas son 5 horas al día, y en 7 días, la cantidad de días que trabajan son 7, entonces la cantidad de metros son 35, ¿sí? Y después dice cuántos días van a tardar ahora más trabajadores, 9, que van a cavar durante 4 horas al día. La cantidad de días no está incógnita, pero ahora van a cavar 65 metros. ¿Bien? Entonces tenemos que tratar de estandarizar esto. Entonces podemos, si quieren, para que no haya tanta variable, como la cantidad de horas por día es un total de horas, entonces podemos juntar estas dos variables, ¿sí? Y escribir el problema así. Entonces vamos a escribir la cantidad de trabajadores, son 7, y trabajan en total de horas, el total de horas son 35, y cavan 35 metros. Si tengo 9 trabajadores, el total de horas va a ser 4x, ¿sí? Porque es la cantidad, aquí la cantidad de días por la cantidad de horas que trabaja, eh, y queremos que caben entonces 65 metros. Entonces vamos a tratar de estandarizar esto, ¿sí? Eh, ya, esto, ¿cómo lo podemos estandarizar? Entonces, lo que tengo es que, si no es tan difícil, o sea, por suerte los números dan. ¿Bien? Entonces, lo que tengo es, si 7 trabajadores trabajan 35 horas y cavan 35 metros, ¿bien? Entonces, si aumento la cantidad de trabajadores, entonces aumento la cantidad de metros que cavan. ¿Okay? Entonces, un trabajador, si trabaja 35 horas en total, entonces dividido en 7, cava 5 metros. ¿De acuerdo? Ahora aquí, ojo con esto, estamos pensando siempre que esta cosa es más o menos razonable, todos trabajan al mismo tiempo, etc. Por lo tanto, nuestra proporción dice ¿qué cosa? Dice que si ahora yo tengo 5 por 13, créanme que es 65. Entonces, si ahora quiero que caben 5 por 13 metros durante 35 horas, entonces necesito 13 trabajadores. ¿Ya? Y por lo tanto, la proporción entonces queda, ¿de qué manera? Queda, o los datos que vamos a ocupar, es que si tengo 13 trabajadores, van a acabar durante 35 horas, van a acabar 65 metros. ¿Bien? Y si yo tengo ahora 9 trabajadores, no tengo idea cuántas horas van a trabajar, pero van a acabar 65 metros. Entonces lo que hicimos fue estandarizar esta variable, y ahora trabajamos o pensamos simplemente en estas variables que están acá, que son la cantidad de trabajadores y las horas que trabajan. Entonces, si yo tengo, que con esto nos quedamos al final, ¿sí? Con esto, donde estos son, recordemos la cantidad de trabajadores,
y aquí tengo la cantidad de horas que trabaja. La cantidad de horas que trabaja. Entonces, veamos la razonabilidad del problema. Si yo tengo 13 trabajadores que trabajan 35 horas, pero disminuyo la cantidad de trabajadores y quiero obtener los mismos resultados, los mismos 35 metros, al disminuir la cantidad de trabajadores, tiene que aumentar la cantidad de horas de trabajo. Por lo tanto, las variables del trabajador, si yo en este caso disminuyo la cantidad de trabajadores, tiene que aumentar mi cantidad de horas. Eso dice que estas dos variables son inversamente proporcionales y por lo tanto 13 por 35 tiene que ser igual a 9 por 4x y x entonces queda 13 por 35, 4 por 9, 36. Y eso debe quedar un número que yo lo calculé. Entonces, ¿qué es lo razonable? Que el x, que es la cantidad de días, sea ¿qué? Yo quiero que esto que está acá, eh, acá, si yo disminuyo la cantidad de trabajadores, quiero que el 4x, ¿sí?, que es la cantidad de horas totales, sea más grande que 35. ¿Bien? Y créanme que esto queda, el x entonces queda, yo hice el cálculo, 12,63, ¿sí?, más o menos aproximado, y por lo tanto, si esa es el x era la cantidad de días, entonces la cantidad de horas totales es 12, es 4 por 12,63 y eso queda 48, 49, algo, lo cual es razonable al decir, ¿qué cosa? Que si disminuyo la cantidad entonces de trabajadores, tiene que aumentar la cantidad de tiempo que yo ocupo, la cantidad de horas en este caso totales que ocupo en realizar este trabajo. Y eso entonces son los ejercicios que resueltos de la ayudantía 5